Recordáis que en nuestra última sesión hicimos una presentación conclusiva un poco de la imagen del aspecto de la retribución y la necesidad de la opresión para esta retribución en el Antiguo Testamento. Y habíamos comenzado a ver cómo el Nuevo Testamento va a suponer una ruptura en este criterio del Antiguo Testamento sobre retribución. La imagen que habíamos trabajado del Dios que paga a cada uno según sus obras entraba en contraste con algunas de las acciones que el Nuevo Testamento iba a presentar. Estuvimos viendo en las parábolas cómo la enseñanza de Jesús no es en absoluto retributiva, sino que suele ser distributiva y de alguna forma presentaba un concepto de pago que no encaja con nuestro aspecto racional de retribución, porque había una desproporción entre lo que en el reino de los cielos se entregaba, en este reinado de Dios se entregaba, y lo que nosotros habitualmente consideramos un salario o una paga. En la teología católica esto nos va a abrir a un concepto que trabajaremos más la semana que viene con San Pablo, que es el concepto de la gracia, y por tanto a introducir en esta perspectiva de un Dios que retribuye, un Dios que hace cumplir sus promesas, introducir este concepto de gracia de Dios. Y hoy lo que quería es que afrontáramos una pregunta que me parece que puede ser pertinente, y sería: ¿y Jesús qué pensaba de esto? Como marco de comienzo, os invitaría a que tuviéramos como eco el Salmo 72, un salmo de Salomón que dice: Oh Dios, confía tu juicio al rey, tu justicia al hijo del rey, para que gobierne rectamente a tu pueblo, a tus humildes, con equidad. Que los montes produzcan abundancia y justicia para el pueblo los collados. Que él defienda a los humildes del pueblo y salve a la gente oprimida. Que él aplaste al explotador. Que dure como el sol, como la luna de edad en edad. Que caiga como lluvia en los retoños y como rocío que humedece la tierra. Que florezca la justicia en sus días y la prosperidad mientras dure la luna. Que domine de mar a mar y desde el río al confín de la tierra. Que ante él se doble la bestia y que todos sus enemigos muerdan el polvo. Que los reyes de Tarsis y las islas le traigan tributo y los reyes de Sabá y de Arabia paguen sus impuestos. Que ante él se postren los reyes de las naciones y le sirvan todos, porque librará al pobre suplicante, al desdichado y al que nadie ampara. Se apiadará del débil y del pobre, salvará la vida de los pobres, la rescatará de la opresión y la violencia, considerará su sangre valiosa, la tierra dará trigo abundante, florecerán los montes como el Líbano, su fama será perpetua y durará como el sol, y será bendición para todas las naciones. Bendito el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas, bendito su nombre glorioso por siempre. Con este Salmo 72 concluyen los Salmos de David. Termina así el último versículo: fin de los Salmos de David, el hijo de Jesé. ¿Por qué quiero comenzar con esta imagen? Porque, como ya os presentaba la semana pasada, el núcleo inicial del anuncio de Jesús de Nazaret es la llegada del reino o del reinado de Dios. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para reincorporar la categoría de reino o reinado. Digo un esfuerzo porque nosotros hemos crecido todos en un cierto reinado de Dios. ¿A qué me refiero? Los valores éticos que presenta el Evangelio, la forma de organizar la sociedad que presentan los Evangelios, han sido asumidos por nuestra cultura europea desde el siglo IV y han sido integrados con los valores que la cultura europea había ya desarrollado hasta el siglo IV. Es verdad que tenemos matices y que a lo mejor no todos estamos de acuerdo en todos los factores. Me estoy refiriendo, entre otros, al hecho de santificar los domingos, pero el concepto de la benevolencia, de la paz, de la templanza, el rechazo a la ira, el rechazo a la violencia como instrumento lícito,
Es un valor que, con dificultad, el Occidente, diríamos el Occidente cristiano, ha ido asumiendo e integrando, quizá no muy bien antes del siglo XXI, pero en el siglo XXI podemos considerar que hay un reinado más o menos genérico, un cierto consenso de estos principios o valores. Y esto nos dificulta comprender la necesidad de un cambio de régimen. Posiblemente, si estuviéramos viviendo en la Francia de finales del XVIII y comienzos del XIX, sí entenderíamos mejor la urgencia de la llegada de un reinado. Lo que hoy pretendo que veamos es qué podía pensar Jesús sobre este reinado de Dios y sobre lo que traería el reinado de Dios. En esta imagen del Salmo 72, con la que concluyen los salmos dedicados al rey David, es decir, los salmos que tienen como contexto, como entorno, la presencia del rey, del monarca, que concluyen con esta expectativa de un rey que, en primer lugar, sea reconocido por todos los pueblos, en segundo lugar, que traiga justicia a los oprimidos, es decir, devuelva a cada uno lo que le han quitado, en tercer lugar, que sea una maldición para los violentos, que expulse a los opresores. Y si nos fijamos, este modelo de reinado se le puede aplicar al rey Ciro, se le puede aplicar a algunos de nuestros gobernantes más tardíos, ¿no?, con esta expectativa de venir a traer la paz o de establecer la paz. Estoy pensando, por ejemplo, en Mandela. Pero hay un personaje que se va a atribuir de forma exclusiva la capacidad de imponer la paz. Y este personaje va a ser el emperador Augusto. La formación del imperio, me recordáis que hemos pasado de una república con unos personajes que adquieren el gobierno durante un tiempo temporal, los cónsules, de forma que el ejercicio del poder y del gobierno esté siempre protegido gracias al tiempo ilimitado. Esto va a ser sustituido por una especie de consulado perpetuo en la figura, en primer lugar, de Octavio, el Augusto. Y una de las características de este Octavio Augusto va a ser la capacidad de establecer la paz. Creo que es importante que partamos de este concepto. El emperador otorga paz y, por tanto, lo que entrega el reinado de Roma es paz a los pueblos. La imagen que va a quedar dentro de Augusto, que no solo la va a generar Augusto, sino que sobre todo se va a generar después de él, ¿no?, con Calígula, con Tiberio, la imagen de crear un personaje, el emperador, que es el garante de la paz, que enlaza perfectamente con la imagen del rey bíblico, del pastor bíblico, que en sus días haya paz, dice el Salmo 72, y que reine en sus días la justicia. El rey como garante de esta justicia y de esta paz. Digo que es importante que partamos de la imagen de Augusto como garante de la paz porque tenemos que tomar conciencia de que nuestra memoria del siglo I está velada por esta imagen del emperador pacífico. Y tengo muy en la cabeza la forma como Lucas nos presenta el nacimiento del Cristo. Si recordáis, en la oración que se hace el 24 de diciembre, cuando se repasa todos los sucesos históricos, esta oración termina diciendo, ¿no?, siendo Augusto emperador, cuando todo el mundo estaba en paz, vino Jesús, nació en Belén de Judea. Esta imagen de la paz perpetua, como os digo, va a ser un velo, y lo que hoy os invito es a que intentemos rasgar un poco este velo y entresacar en nuestras lecturas evangélicas textos que nos hagan sospechar al menos de una expectativa de retribución, en primer lugar, temporal y concreta, un reinado aquí presente, y en segundo lugar, un reinado obtenido pues por el método por que se obtienen los reinados, que es la violencia. Os decía que la clase no estaba puesta en programa, entre otras cosas porque si titulo que tenemos una clase sobre Jesucristo el violento, pues es posible que alguno se asustase y no viniera. Bueno, lo que sí que creo que es importante es que partamos de un pequeño acuerdo,
y espero que no sea fácil entenderlo. No sé si os suena de algo Bullman y la imagen de los mitos. No voy a seguir exactamente su propuesta. Bullman imaginaba que el suceso histórico, Jesús, es decir, el hombre que nació en Belén, en torno a la época del rey Herodes, entre el 6 y el 4 antes de Cristo, como llaman los hebreos, de nuestra era común, y que vivió durante un arco de tiempo hasta el año 30, en el que murió bajo Poncio Pilato, que es el contexto que tenemos en el credo. Este personaje Jesús, que es el Jesús histórico, llega a nosotros a través de una memoria. Una memoria de Jesús. Hay un Jesús histórico, llega a nosotros a través de la memoria de Jesús y se conforma una imagen del Jesús, el Cristo, que si os fijáis comienza siendo de forma histórica Jesús, el Cristo, y termina siendo Jesús Cristo como un único nombre. Este es el proceso en el cual la memoria va a ir destacando unos aspectos de Jesús, va a ir comprendiendo con mayor profundidad unos aspectos de Jesús y va a ir velando, si queréis, olvidando otros aspectos del Jesús histórico. En la hipótesis que cuajó mucho en la tercera parte del siglo XX básicamente de Rudolf Bultmann, él imaginaba que este Cristo de la fe era una construcción que no tenía ningún vínculo directo con el Jesús histórico. Hicimos en el curso de introducción toda una reflexión sobre este punto. Quiero insistir que la propuesta sobre todo de James Dunn, y que es la propuesta que está a la base de la obra Jesús de Nazaret, nos recuerda que el elemento de la memoria va a conservar lo esencial del personaje histórico y lo va a comprender a la luz del proceso histórico. Si quisiéramos colocar un marco temporal, este Jesús al que se le llamó el Cristo lo situaríamos en torno al año 30, situando en el año 30 el momento de la crucifixión y por tanto el momento de la resurrección, es decir, donde este hombre vence a la muerte. Y este proceso de asunción de Jesús como el Cristo tendría un arco temporal que al menos vamos a comenzar a situarlo en el año 70, que son nuestros evangelios. De la cruz a nuestros evangelios. Hay un proceso de memoria en el que Jesús, llamado el Mesías, se convierte en Jesucristo. Se identifica la acción mesiánica con la identidad de la persona. No solo es un aspecto de la persona de Jesús, sino va a asumir toda su identidad. Las cartas de Pablo, cuando hablen de Jesús Cristo, estarán probablemente hablando más de Jesús el Cristo, es decir, el Mesías, que de Jesucristo como la segunda persona de la Trinidad. Habrá todo un proceso en el que nuestro recuerdo de Jesús se vaya tamizando, es decir, subrayando unos elementos y velando otros, para que nuestro recuerdo exprese mejor nuestra comprensión. Es el elemento que Bultmann no quiso asumir, porque él imaginaba una ruptura entre la historia y la fe, pero este aspecto de la memoria tiene parejo un aspecto de comprensión. Recordamos mejor cuando comprendemos mejor lo que ha ocurrido. Si queréis, en una categoría marxista, sería un proceso de toma de conciencia. En la medida en la que los grupos de seguidores de Jesús vayan comprendiendo mejor lo que ha significado la persona de Jesús, y lo van comprendiendo en la medida en la que la historia va desarrollando este evento de Jesús Cristo, en la medida en la que esto se desarrolle, esta memoria de Jesús se va tamizando, va resaltando unos elementos y va oscureciendo otros.
En este proceso de la comprensión de Jesús el Cristo, uno de los puntos fundamentales va a ser entender la imagen del reinado de Dios para el pueblo de Israel o para todos los hombres. Parte de este proceso del reinado de Dios para todos los hombres va a suponer que la expectativa de un reinado en el cual los pueblos se sometan al Mesías se va a comprender de forma diversa en la medida en la que los pueblos formen también parte del proyecto del Mesías. Veremos ahora algunos textos, pero, por ejemplo, el profeta Isaías, perdón, el profeta Zacarías estaba esperando la llegada de una luz a las naciones. Dice, esta será la plaga con la que el Señor castigará a los pueblos que hayan luchado contra Jerusalén. Pudrirá su carne estando en pie, sus ojos se pudrirán en sus cuencas, su lengua se pudrirá en su boca. Aquel día cundirá entre ellos un pánico sobrecogedor enviado por el Señor, y si uno agarra la mano de su prójimo, éste la alzará contra él. Dos maldiciones. Una enfermedad mortal mientras estás de pie, inmediata, y en segundo lugar, una división entre los miembros de tu propio pueblo. Esta es la imagen que tiene Zacarías de la llegada del reino. Una imagen que hay que tamizar, es decir, hay que eliminar unos elementos y subrayar otros, en la medida en la que los demás pueblos también sean copartícipes de esta bendición que Dios ha propuesto. Por eso os digo que tiene que haber un proceso de tamizado de la memoria, pero en este tamizado de la memoria, si miramos con atención, se nos han quedado algunos grumos de lo que podríamos pensar un sustrato primigenio de este Jesús histórico. Podemos tratar de indagar sobre la identidad de este Jesús y sobre todo sobre las expectativas, si no de Jesús, que ahí nos mantendremos siempre en la sospecha, sí la memoria de sus primeros seguidores. ¿Qué esperaban de Jesús cuando se presentaba? ¿Qué esperaban cuando oían, ha llegado a vosotros el reino o el reinado de Dios? La primera pregunta que nos tendríamos que hacer es si los habitantes de Galilea estaban esperando un tiempo pacífico y sereno, si estaban necesitando un cambio de régimen. Tácito tiene una expresión que es ya clásica, que dice que en tiempos de Augusto había calma, o si queréis, quiedad. Perdón, de Tiberio. Sub Tiberio quies in Palestina. Bajo Tiberio había calma y paz. Sin embargo, si lo miramos con mayor detenimiento, la población, especialmente la población de Galilea, había vivido unas generaciones muy convulsas. Me gustaría recordaros que en el siglo II a.C. había habido un fuerte movimiento nacionalista con el grupo macabeo. Hemos leído sus libros, hemos visto la revuelta de recuperación de un reinado, y si hojeamos el libro de los macabeos, la memoria que tiene el pueblo es que esta revuelta tuvo un fuerte carácter religioso. No se alzaron para recuperar las viñas o para dejar de pagar impuestos, sino que el movimiento macabeo fue un movimiento de recuperar la soberanía del Señor, la soberanía de Yahvé. Yahvé es nuestro único rey. Las narraciones de los macabeos nos los presentan siempre como una oposición a la helenización y como una oposición a todo gobierno que no sea el gobierno de Yahvé, en concreto a la acción de Antíoco Epifanes, Antíoco IV, de introducir una estatua de Zeus dentro del santuario. Este será el detonante de una revuelta, que viene recordada como una revuelta eminentemente religiosa, de fidelidad al Señor y a sus promesas. Esta revuelta nos llevará en torno al año 140 a que Simón, el hijo de Matatías, el tercero de los hijos macabeos, sea nombrado sumo sacerdote y príncipe de Judea, lo más parecido a un rey de Judea por el pueblo, que en el 139 el Senado romano le reconozca como rey de Judea y establezca una monarquía alternativa a
alternativa a la monarquía anterior de los Seleucidas. Esta monarquía, que se llamará Asmonea, desde el 139, es la que gobierna Judea hasta que el último de los descendientes de esta monarquía, que es el idumeo Herodes, en el año 40 o 36, asuma el reinado de Judea, ¿no? Su establecimiento como rey de Israel. Primer gran rey de Israel desde Salomón y último gran rey de Israel hasta que aparezca el Mesías. En todo este proceso es importante recordar que toda la monarquía asmonea es una monarquía convulsa. La sucesión de los reyes es casi siempre violenta, o bien por golpes de Estado o bien por muertes sospechosas. No es un contexto pacífico. Al mismo tiempo, es una monarquía que está sometida a las intrigas de Siria, Egipto y posteriormente Roma. Este es el contexto en el que crece el abuelo de Jesús. Más cercano a nosotros, en la época del reinado de Herodes, hay continuos movimientos de revuelta contra este rey extranjero. A su muerte va a haber un triple movimiento que nos da una pista de cuál sería el contexto social. Fijaos que estamos hablando de una región extremadamente pequeña, de la que tenemos solo 3 fuentes, 2 básicamente, que son las obras de Flavio Josefo, la Guerra Judía y las Antigüedades de los Judíos, 2 obras que un historiador judío del año 70 después de Cristo compone recordando sucesos de prácticamente un siglo antes y brevísimas referencias de Tácito en los anales. Es una región muy pequeña para dejar impacto. Quiere decir que las revueltas de las que tenemos noticia podrían ser solo una muestra de otra serie de revueltas que suceden. Flavio Josefo nos deja 3 revueltas en la época de Herodes, inmediatamente después de su muerte, en un periodo convulso que va del 4 a.C. al 6 después de Cristo. En esos 10 años, el hijo de Herodes, Arquelao, no consigue gobernar la región. Y es interesante que destaquemos que no consigue gobernar la región, porque si esta región estaba ya pacificada, si la población estaba serena, no sería tan complicado gobernarla. No hay carestías ni hay guerras. Sin embargo, hay una triple revuelta. Hay una revuelta en Perea. Simón, el hijo de José, un esclavo de Herodes, se alza, se autoproclama rey, diciendo, valgo más que los que están aquí, y quema el palacio de la ciudad de Jericó y es laminado. Veremos después por Quinto Varo, Publio Quintilio Varo. En esa misma época, en el norte, en Séforis, que es una ciudad que está a 6 kilómetros de Nazaret, Judas de Gamala o Judas el Galileo asalta el cuartel, se hace con las armas, las reparte entre sus hombres y se rebela contra el censo que el gobernador de Siria, Quirino, había establecido. Después de la muerte de Herodes y la expulsión de Arquelao, el gobierno de la región de Judea va a pasar a Roma. Roma va a establecer, por tanto, hacer un censo de la población para poder cobrar los impuestos. Tenemos noticias de este censo por el Evangelio de Lucas. En contexto de este censo, Judas de Galilea se alza en armas. Si estamos hablando del 6 de nuestra era, tenemos ya que situar al joven Jesús como capaz de caminar sobre 2 piernas, entre los 10, 12 años de edad, perfectamente consciente para tener una memoria. Y cuando pienso en Jesús, pienso en Tomás, pienso en Simón Pedro y pienso en Simón, llamado el celoso o el celotés, aunque tendremos ambigüedades por situar a los celotes. Algunos historiadores colocarán este grupo de guerrilleros celotes en la época de Judas. Lo que sí tenemos es noticia desde la época de Herodes de grupos de bandoleros, quizá guerrilleros fue exagerado, grupos de bandoleros que van a pervivir durante 2 siglos en la región de Judea. El tercero de los levantamientos es el de Astronges, el pastor de Judea, también un hombre en la región de Judea que reúne un grupo de campesinos y se levanta contra la situación
de gobierno administrativo principalmente que está sucediendo en Jerusalén. Son 3 revueltas de las que tenemos noticia y que son laminadas. Publio Quintilio Varo desciende con 4 legiones desde Siria, pacifica a Judea, crucifica a 2000 judíos en los entornos de Jerusalén. La cifra de Flavio Josefo podría ser exagerada, pero no va a inventarse un tipo de acción, quizás no serían 2000, sino podemos ver un número menor, pero quiero que nos fijemos en el acto específico de la crucifixión, asumido o relacionado, con los elementos de revuelta social. Publio Varo asciende el norte hacia Galilea, sitia Séforis, quema la ciudad y la reduce a ruinas y vende como esclavos a todos sus habitantes por haber colaborado con Judas, el Galileo. No hay una noticia de la muerte de Judas, se puede asumir que fuera crucificado en esa época, pero sí tenemos noticia de que sus hijos serán crucificados bajo el gobierno de Tiberio en el año 66. Su nieto será responsable de la resistencia enmasada en el 72 en la guerra contra Roma. Así que la familia de Judas, el de Galilea, es una familia de revolucionarios. 3 revueltas a la vuelta de Herodes. Más cercanos a nuestro momento histórico, en los años 30, hay una memoria también muy fuerte de revueltas en torno a Pilato. Hay una multitud que le cerca en Cesarea y reclama que haya introducido imágenes de las águilas imperiales dentro del templo de Jerusalén. Hay un grupo que se levanta reclamando porque Pilato ha utilizado el tesoro del templo para construir un acueducto. Los evangelios, las otras fuentes son las fuentes de Flavio Josefo, las fuentes de los evangelios nos hablan de un motín de Galileos en Lucas 13, donde le preguntan a Jesús si los galileos que han muerto por levantarse contra Pilato son más pecadores que los que siguieron vivos. Y Marcos, en una frase muy sutil, dice que Barrabás y los compañeros que estaban presos era por haber participado en una revuelta. Así que hay una memoria normalizada, una memoria normalizada de revueltas en tiempos de Pilato. Sabemos que Pilato perdió su cargo por masacrar a una multitud reunida en el monte Garizim. Si nos preguntamos un momento por qué un procurador va a implicarse en una matanza así, solo podemos explicarlo si entendemos que él considera un peligro una reunión de gente en torno a un profeta que está anunciando la llegada del reinado de Dios. Después de Pilato, en el 45, tenemos el recuerdo de Teudas, que lo va a recordar Lucas en los Hechos. Si Lucas lo recuerda 30 años después, es porque esta revuelta tiene una memoria que en el grupo, al menos en el grupo cristiano, se mantiene. El jefe de los bandidos Ptolomeo, Eleazar, el hijo de Dino, va a estar durante 20 años haciendo de bandolero en la región de Judea. En el año 50 va a liderar una fuerte revuelta en tiempo de Pascua, similar, como veis, a lo que nuestros evangelios narran en los tiempos de Jesús. Hay un misterioso anónimo profeta egipcio en el 55, en el 65 aparece Jesús, el hijo de Ananías, en el 73 Jonatás, el tejedor. Como veis, en un arco de un siglo podemos identificar al menos 10 revueltas que hayan llegado hasta nosotros, lo cual nos genera un contexto de una población favorable a los alzamientos. Vamos a preguntarnos ahora si el discurso acogido por esta población será un discurso de paz, y aquí estoy imaginándome el lenguaje de la no violencia de Gandhi en la revuelta de independencia hindú, o el lenguaje de no violencia de Martin Luther King en la lucha por los derechos raciales de Estados Unidos, que son 2 paradigmas de este valor de la paz asumido por Occidente que nosotros proponemos, o si más bien esta población acogería mejor una proclamación de un reinado que utiliza la violencia como medio de restablecer la justicia. Cuando digo acogería mejor, no me estoy refiriendo a que la estrategia de marketing de los profetas dependiera de las encuestas y de los intereses de la población. Me estoy refiriendo a qué escucharían al oír palabras como el reino de Dios ha llegado a vosotros.
He intentado desmontar ya este mito de que la tierra estaba en paz, este mito de la Pax Romana. Si os acordáis, el Evangelio de Lucas contradice esta imagen de Tiberio. Tácito presentaba el sub Tiberio quies, calma bajo Tiberio, y sin embargo cuando Lucas presenta la llegada del niño, tiene multitud de expresiones que nos podrían hacer sospechar de esta pacificación. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, pues lo primero que llamaría la atención es que al presentar la llegada de Lucas en el capítulo 2, la llegada de Jesús, Lucas habla de un edicto que ordena empadronarse a todo el mundo. Una vez que hemos sabido que Judas de Gamala se levantó en armas frente a este edicto, el hecho de que José se moviera desde Nazaret, casi Séforis, hasta Belén respetando este edicto, nos coloca ya en una posición de respeto al orden establecido. Es verdad que Lucas nos podría presentar aquí una población pacífica que acepta los mandatos, pero no creo que ninguno de nosotros nos trasladásemos con serenidad hasta Toulouse para apuntarnos a un censo simplemente porque la Unión Europea hubiera decretado ese movimiento. Nos cuesta a veces cambiar de centro de salud. Si os acordáis, el anuncio que hacen los ángeles es el de paz en la tierra. Después de comprender esta ideología imperial sobre la paz de Augusto, suena a un mensaje críptico, por no decir irónico, que los ángeles anuncien la paz a una región que, como hemos visto, está en continua crisis y tensión social. Pero es que además, en el capítulo anterior, cuando Zacarías presenta el nacimiento de Juan Bautista, lo presenta con un anuncio particular. Dice: nos visitará el sol que nace de lo alto para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Desmintiendo esta perspectiva de que sea el emperador el que otorga esta paz, creo que podemos leer en Lucas una expectativa de una paz más auténtica. Lucas está escribiendo en el año 70. Conocemos, por la carta sobre todo a los filipenses y a los efesios, el conflicto que Pablo va a tener ante esta imagen del emperador como garante de la paz. Conocemos, como veremos dentro de 2 semanas en el libro del Apocalipsis, esta hipocresía a la hora de llamar paz a lo que el Imperio Romano establecía. Nuestra historia nos lo ha iluminado. Así que Lucas está de alguna forma atribuyéndole a este Jesús el Mesías la capacidad de guiar por la paz. Claro, yo me preguntaría, si en vez de ser Judas el de Nazaret hubiera sido Judas el de Galilea, del que se conoce esta gran revuelta, posiblemente quien escribe su biografía habría insistido en que él nunca tuvo interés por generar esta violencia. Es curioso porque en las narraciones sobre Simón de Perea, Flavio Josefo dice que al declararse rey, sus hombres, desordenados y sin coordinación, saquearon la ciudad. Dice, aunque él habría querido hacer las cosas de un modo más ordenado. Hay un intento de suavizar la imagen del líder revolucionario. Podríamos leer también en Lucas este intento de suavizar la imagen del líder revolucionario, o siempre podríamos preguntarnos por qué es tan necesario identificar al Cristo con el mensaje de paz. ¿No será porque hay en esta memoria del Jesús histórico una sospecha de que su origen, al menos el desarrollo de su misión, no fuera tan específicamente pacífico? Bueno, sabemos que Jesús muere en la cruz. Lo tenemos tan asumido que no somos muy conscientes del significado específico de la muerte en cruz. Y si os acordáis, no muere de cualquier forma en la cruz. Muere acompañado de sus secuaces. Muere en el centro, con uno a su derecha y otro a su izquierda. Es verdad que Jesús no era dirigente de ninguna banda, pero si lo hubiera sido, esa habría sido la muerte del dirigente de una banda.
Es interesante que en la tradición de Juan claramente, ¿no?, ocupe el lugar de Barrabás y Juan nos especifique que este Barrabás era un bandido. Uno podría leerlo al revés y preguntarse por qué es necesario clarificar que Jesús estaba en el puesto de Barrabás sin que a él le tocase. ¿Por qué era tan importante clarificar? Posiblemente porque la imagen de Jesús en la cruz era la imagen de un líder revolucionario, la imagen que habrían visto en Teudas, que habrían visto en Judas el Galileo, que habrían visto en los dirigentes de la revuelta del año 70, la imagen habitual, lo que para nosotros sería, bueno, pues la silla eléctrica, la horca, o el paredón, en lugar de los traidores. Esa necesidad que tiene el Evangelio de tamizar la memoria para borrar de esta memoria de Jesús toda referencia a un personaje revolucionario. ¿Y por qué pensarían que había una memoria revolucionaria? Bueno, pues en el lenguaje del Evangelio hay elementos que nos pueden llevar al menos a la sospecha. El primero de ellos es que Jesús es un seguidor de Juan Bautista. Tenemos que volver a leer los textos porque cuando nosotros escuchamos que Juan Bautista era un profeta, nosotros seguimos viendo detrás de los profetas, si no a Gandhi, al menos a San Francisco de Asís. Y seguimos viendo a los seguidores del modelo de vida de Jesús de Nazaret, que lo tenemos muy claro. Si te abofetean en la mejilla derecha, ofrece también la izquierda. Pero lo interesante es que en el Evangelio aparecen dos datos que quiero destacar. El primero es cuando aparece Juan Bautista en la tradición de Mateo y de Lucas, y son concordes ambas tradiciones. Cuando Juan Bautista se presenta al pueblo, tiene una expresión: ya está el hacha puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Leída esta expresión, puede parecer neutra, pero la expectativa que había de la llegada de Dios, la escuchamos por ejemplo en Isaías: os hago saber lo que pienso hacer con mi viña, quitar su seto, quemarla, desportillar la cerca, pisotearla, haré de ella un erial que ni se pode ni se escarde, crecerá zarza y espino y a las nubes prohibiré llover sobre ellas. La expectativa de la llegada del momento mesiánico era la expectativa de una acción violenta que elimine a los violentos. Si os acordáis, análogo a la tradición de la viña, en Mateo 21, por ejemplo, cuando Jesús presenta esta parábola de los viñadores homicidas, pregunta: cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con estos labradores? Les dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros. Esta imagen de Juan Bautista hablando del hacha a la raíz del árbol y del árbol cortado que será echado a fuego, nos tiene que estar haciendo hablar de un momento histórico de cambio, de la inminencia de un cambio social. Y por tanto, si fuera acogido entre el pueblo, sería acogido desde esta perspectiva. Digo si fuera porque la segunda información interesante de los evangelios es que frente a Juan Bautista hay una oposición política. Sabéis que Herodes persigue a Juan Bautista. En nuestra memoria, Herodes persigue a Juan Bautista porque Juan Bautista le denuncia por haberse quedado con la mujer de su hermano. Y nos parece que este profeta Juan es un profeta que denuncia la incoherencia moral. Lo curioso es que Herodes encarcela a Juan, pero no le mata. Y la expresión muy concreta es que no le mató por miedo a la gente, pues le tenía por profeta. Esta misma expresión va a aparecer en el capítulo 21 de Mateo y en el 11 de Marcos, hablando directamente sobre la persona de Jesús. Mateo 21, 26 y 40 y Mateo 11 van a hablarnos sobre esta perspectiva de Juan Bautista protegido por el temor, puesto que la gente le tenía por profeta, dice Mateo 14:5, y es la misma expresión que Mateo 21 dice sobre Jesús. Los fariseos no pudieron echarle mano porque tenían miedo a la gente, pues le tenía por profeta. Si cruzamos este dato con lo que la historia nos ha presentado sobre estos personajes carismáticos que movían a revolución, tendríamos que añadir
a la personalidad del profeta la capacidad de establecer un cambio de régimen. Curiosamente, os recordaba a Simón Macabeo, el primer príncipe de Judá, después del exilio. Simón viene nombrado sumo sacerdote y príncipe de Judá en el 140 a.C., hasta que aparezca el profeta. Es decir, hasta que se inicien los eventos del nuevo reinado de Dios. Es como una especie de rey interino. Así que creo que en esta memoria del siglo I en Galilea de los profetas tenemos que añadir su capacidad de establecer un cambio de régimen. Bueno, pues si esto fuera así, tendríamos que ser capaces de rastrear en la memoria de este Jesús, al que muchos identifican como profeta y otros van a identificar directamente como el Mesías, algunos rastros de esta imagen de cambio de gobierno. Es decir, podríamos encontrar expresiones de Jesús análogas a las expresiones de Juan, ya está el hacha a la raíz del árbol, que hablen de una situación directa de cambio de gobierno. Vamos a ver los más sencillos y luego vamos a ver los más complejos. Hay que seguir haciendo un esfuerzo porque hemos tamizado tanto la memoria que hasta estos lenguajes nosotros los hemos despojado de su aspecto más violento, más hostil. Por ejemplo, cuando en el Evangelio de Juan suben hacia la muerte de Lázaro y los discípulos avisan a Jesús en el capítulo 11 de que es peligroso subir a Judea, Tomás dice, vayamos también nosotros a morir con él. Es interesante porque en ninguna otra tradición evangélica se va a Jerusalén a morir con Jesús. El Hijo del Hombre va a ir a morir, pero en ninguna otra tradición evangélica se va con Jesús a morir en Jerusalén. También os acordáis que los zebedeos suben a Jerusalén y en la última etapa de Jericó a Jerusalén le preguntan si pueden ocupar un puesto a la derecha o a la izquierda y los otros 10 se enojan con ellos. Y el último dato es que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, cuando Jesús asciende, los discípulos en masa le preguntan, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reinado de Israel? Os pongo estas tres escenas para que en primer lugar nos demos cuenta que esta subida a Jerusalén tiene un contexto de cambio de gobierno. Porque hay un riesgo de muerte, que es lo que le ha ocurrido a todos los que han iniciado estos cambios de gobierno antes que él, porque hay una expectativa de ocupar un puesto en este gobierno nuevo y porque de alguna forma Hechos de los Apóstoles tiene que clarificar que el reinado de Israel no se haya verificado. Casi os diría que puede haber una desilusión en la expectativa de la subida de Jesús a Jerusalén. Si os acordáis, Cleofás, en Lucas 24, cuando vuelve de Jerusalén a Emaús, lo narra así. Creíamos que él iba a restaurar el reino, pero ya han pasado 3 días. Hay una memoria de un Jesús Mesías con la misma ineficacia que los Mesías anteriores a él. Tenemos una expresión muy compleja, pero al mismo tiempo transmitida uniforme entre Mateo y Lucas, hablando sobre la acción de Jesús enfrentando padre contra hijo, creando división en lugar de paz. La expresión en Mateo es muy dura, no he venido a traer la paz, sino la espada. En Lucas, he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que estuviera ya ardiendo. Es verdad que luego nosotros vamos a hacer una reinterpretación religiosa, vamos a interpretar de forma alegórica este fuego, hablaremos del fuego del Espíritu Santo, y tenemos toda la libertad del mundo por hacer una interpretación alegórica, pero yo hoy os invito a que lo leamos en su primer contexto. Cuando un dirigente dice he venido a traer fuego, he venido a hacer arder, he venido a traer la espada, quien lo está escuchando y quien lo recuerda fácilmente puede escucharlo en la misma sintonía que los grupos anteriores que han intentado un cambio específico de gobierno. En esta misma línea, los discursos, cuando los discípulos se encuentran con personas que predican en contra de ellos, y Jesús establece una expresión muy concreta: el que no está conmigo está contra mí, en Mateo 12. El que no recoge conmigo desparrama. Este sentido de exclusividad también se puede identificar como un deseo de establecer un nuevo orden
de cosas. Y justo antes, Jesús tiene una mínima parábola que normalmente pasamos por alto. Yo os digo que nadie puede entrar en casa de un hombre fuerte y saquearla si antes no lo encadena. Nos parece una metáfora normal, pero si nos hacemos una pregunta sencilla, yo entiendo metáforas sobre peces y campos en labradores y pescadores, pero metáforas sobre ladrones y bandidos. En el Evangelio de Tomás tenemos otras memorias de Jesús. Tomás dice: el reino del Padre se asemeja a una persona que desea asesinar a un hombre prominente. Desenvaina la espada en casa, la clava en la pared para averiguar si su mano es fuerte y luego fue a asesinar al hombre prominente. Que la gente no piense que he venido a lanzar paz en la tierra, porque no saben que yo he venido a traer conflictos, fuego, espada y guerra. Es verdad que nuestro Evangelio de Tomás no es un evangelio canónico, es decir, no ha sufrido el tamiz para comprender de forma más completa quién es Jesús el Cristo. No ha habido un proceso de comprensión de la memoria, de toma de conciencia de quién es Jesús, y por tanto las expresiones de Tomás no nos reflejan al auténtico Jesús, sino a un Jesús aparente. Y en ese sentido, por eso nosotros no lo leemos en nuestra asamblea litúrgica. Pero hoy nos resulta útil porque la imagen de asesinar está en el mismo entorno social que la imagen de saquear la casa de un hombre. Es un contexto de bandoleros, es un contexto de gente de mal vivir, no es un contexto de labradores o pescadores. Así que quien hace estas parábolas tiene un recuerdo de Jesús en el cual al menos los bandoleros se podían sentir identificados. Si os parece, hacemos una pausa, porque antes de terminar el último ejemplo es la imagen que tienen de la llegada del Hijo del Hombre. Lucas, en el capítulo 17, en el capítulo 21, tiene dos narraciones, Marcos lo tiene en su capítulo 13, pero el capítulo 17 de Lucas imagina la llegada del Hijo del Hombre como la llegada de los tiempos de Noé. Lo interesante es que en lugar de hablar de una inundación, la imagen que especifica es las ciudades de Sodoma y Gomorra arrasadas por el fuego. Lucas ya conoce la destrucción de Jerusalén y es muy interesante que para él, que caiga fuego del cielo y arrase una ciudad, sea un suceso que él identifique con la acción de Jesús. Os lo digo porque nos parece tan natural, lo hemos visto tantas veces, que caiga fuego del cielo, que no nos paramos por un instante a imaginarnos otros sucesos políticos que habría conocido Lucas, como es la hambruna del 48, la revuelta, el año de los 4 emperadores, es decir, otras situaciones históricas que Lucas podría haber recordado, la expulsión de Pilato, la pérdida de poder del sumo sacerdocio en Jerusalén, la separación entre los grupos judíos, otros sucesos históricos, y sin embargo, Lucas va a reconocer en la destrucción de Jerusalén, el fuego del cielo que arrasa la ciudad, como arrasó Sodoma y Gomorra, va a reconocer el día del Hijo del Hombre. Es verdad que tenemos una tradición del Libro de los Reyes, en el cual el profeta Elías hace caer fuego del cielo contra unos que ponen en duda que él sea un profeta. Así que la destrucción de la ciudad, esta acción violenta que le da a la ciudad lo que a la ciudad le corresponde, Lucas lo va a interpretar como la llegada del Hijo del Hombre. Como veis, nosotros hemos tamizado esta memoria porque hemos querido evitar una identificación del anuncio de Jesús como un anuncio de recuperar por la violencia lo que nos corresponde. Como os digo, hacemos una pausa porque me quiero preguntar después quiénes son los discípulos de Jesús, cuál es el modelo que los evangelios nos van a proponer de estos discípulos.